Bueno, pues efectivamente, ese momentazo, ¿no? Ese momentazo. Fijaros, estamos aquí hablando extendidamente del cine, de la dirección de Bardem. Estamos hablando, nos falta por ahí hablar del papel que hace Sancho Gracia, interpretando magníficamente, como no, a Jarabo. Y algunos detalles más que tenemos preparados, pero hemos pensado en este episodio alternar un poco, dejarlo un poco atrás al finalizar, porque sin duda tenemos aquí ya entre nosotros la presencia, nada más y nada menos que de un gran conocido de la crónica negra de España, ¿no? Un señor en esto de escribir con la tinta en la que se realizan los crímenes españoles. Un señor muy informado y bueno, yo creo que cualquier tipo de información, desde el que decir que en sus comienzos en el caso hasta su paso por Televisión Española y muchos otros sitios, pues sería perder todo el programa, no perder, sino hablar todo el programa de su gran trayectoria. Él es el señor Juan Rada, a quien le damos la bienvenida. Juan, bienvenido a Remake a los 80. Hola, buenas y criminales noches, como suelo decir habitualmente en mis intervenciones audiovisuales. Es todo un placer tenerte aquí con nosotros, Juan, todo un placer poder contar esta noche con tu testimonio, porque creo que eres una de las personas en nuestro país que más ha investigado, escrito precisamente sobre este caso, sobre el caso de Jarabo. Un caso que fue espeluznante, que rompió las cifras de ventas de la revista, el caso casi 500.000 de ejemplares, se quedaron ya sin tirada, y que además tú personalmente le has puesto un nombre bastante peculiar en tu último libro, Jarabo, el crimen del último dandy. Sí, es que era un criminal que se salía un poco de la línea media, ¿no? Porque generalmente pues estos asesinos, vamos a llamarle, hay de todo tipo, en serie, en masa, múltiples y demás. Este fue un asesino múltiple, pues proceden de un estrato social pues bajo, ¿no? En fin, quizá pues por sus orígenes, por el mundo en que ellos han vivido y demás. Pero este era lo que decía el fundador del caso, Eugenio Suárez, justificando, razonando el éxito de la publicación, que decía que cuando mataban las clases pudientes vendíamos mucho más. Decía, sexo y gente de la burguesía, éxito asegurado. Y era eso, porque fue un poco la excepción, ¿no? Se ve que la gente alta no mata así, o si mata pasa más desapercibida. Pero porque quizá son crímenes más planeados y demás, no como el de este hombre que, en fin, fue a arreglar una situación de un chantaje que dijo, bueno, o lo arreglo así o me van a arreglar a mí de por vida. Cierto, bueno, Jarabo, el dandy ejecutado, este señor que se llevó efectivamente Bardem al cine en este caso con La huella del crimen. Yo quería preguntarte, Juan, ¿cómo ves tú la adaptación? Estábamos comentando sobre ello. ¿Cómo ves la adaptación que se realizó? Porque a día de hoy hay muchísimos cambios en las adaptaciones, en los true crime actuales que vemos, en los casos que aparecen pues en las grandes plataformas. Estamos actualmente viviendo una situación, bueno, pues el caso del chico Gabriel, que su madre está luchando para que no se hable de ello, no se haga una serie, está recogiendo firmas, quizá un poco asustada por toda la deformación que actualmente se hace, toda la ficción que se introduce en los seriales, en las películas, todos esos elementos fantásticos, pero en los 80 esto era de otra forma. En los 80 había como una cierta crudeza de verdad a la hora de representar los casos. ¿Cómo ves tú la adaptación que hace Bardem precisamente de Jarabo con respecto a los hechos que tú también conocías? Esta serie fue pionera, pero a la par pues, ha dejado un gran recuerdo porque fue muy fiel a los hechos ocurridos. Pedro Costa, que fue el promotor, el realizador de la serie en general, pues quiso tocar la problemática de España, los casos más impactantes que había habido en su historia, y dijo, ¿dónde encontrar material? Pues como en el semanario El Caso, en ningún lado. Y se fue para allá y le gustó tanto el ambiente que había periodístico, la redacción, de crímenes y demás, que se quedó a trabajar durante 3 años, donde fue reportero, y de paso iba sacando de los archivos pues, material sobre el crimen del Expreso Andalucía, el huerto del Francés, Carmen Broto, la envenenadora Valencia, Jarabo. La gente se acuerda mucho de Jarabo además porque fue el primer capítulo. O sea, fue el capítulo, podemos decir, primero de la primera serie, ¿no? Y por eso la gente, y encima un personaje como Jarabo. Entonces, claro, la gente se acuerda mucho, ¿no? Y siempre que hablan de Jarabo, pues incluso, o de Sancho Gracia,
de Curro Jiménez o de otros excelentes papeles que hizo este magnífico actor, que era Sancho Gracia, pues, el de Jarabo y demás, ¿no? Y ha quedado por eso, porque Jarabo pertenecía a la alta sociedad madrileña. Era sobrino de un magistrado del Tribunal Supremo y demás, que llegó a ser presidente del Tribunal Supremo y ministro de Justicia. Y como he oído hace poco que estabais hablando con testimonio de otros compañeros, pues había sido pilarista, había estudiado con gente que luego fueron ministros y demás, con algunos de ellos incluso, y luego coincidió en la Facultad de Derecho, donde hizo un par de cursos hasta que la familia se fue a Puerto Rico. O sea, estaba relacionado en las altas esferas de Madrid, y luego cuando volvió, con mucho dinero, con mucho don de gentes y demás, pues claro, vivió también a un alto nivel, pero ya de modo exagerado, y tuvo un final, pues eso, vamos a decir, trágico para las víctimas, sobre todo que cayeron bajo sus disparos y cuchilladas, ¿no? Pero que fue un personaje muy curioso y en la serie se adapta muy bien, muy bien. Lo que pasa es que a veces también hay gente que dice, bueno, clava Jarabo, pero es que lo clava Sancho Gracia. Yo me hago una pregunta, ¿y quién conocía a Sancho Gracia como para decir si clava el personaje o no? Yo conocía a Sancho Gracia personalmente, ¿no? Cuando hacía campaña incluso para la UCD y demás. Un día estuvo en mi despacho en Murcia hablando y tal. Sí, era un poco chulesco y tal. Sí, se podía parecer a Jarabo, pero claro, yo un día lo comentaba con Jacinto Molina, Paul Naschy, porque yo compañeros de halterofilia. Paul Naschy, antes de ser actor, productor, director, era levantador de pesas, tuvo una lesión y se tuvo que retirar, pero seguía practicando, entrenando porque le gustaba. Y era compañero porque este era un tío cuadrado, Jarabo, y él me dijo que no se parecían para tanto, ¿no? O sea, que es muy difícil, claro, copiar la identidad de una persona que no conoces, ¿no? Ahora como cuando vemos, yo que sé, interpretar el personaje de Cristóbal Colón, es muy difícil, ¿no? Pero, en fin, Sancho Gracia hay que reconocer que hizo un gran papel y mostraba un poco pues la serie, la forma de ser de él, cuando iba siempre a chicote, con sus chistes, sobre todo de tipo sexual, dándoselas de mujeriego empedernido, cómo ligaba con facilidad, en fin, cómo era un poco el amo de la noche madrileña, ¿no? Por su forma de ser, por su simpatía, por su chulería quizá también y por el dinero que derrochaba a manos llenas. ¿Crees, Juan, que Bardem fue el director más indicado para esta película? Pues sí, yo creo que sí. O sea, visto el resultado, pues sí. Y eso que las demás películas, en fin, también quedaron a un alto nivel, en fin, pero vamos, yo creo que Bardem, que vamos, su calidad es indiscutible, pues en fin, fue muy idóneo para hacer esta película, que también tenía su dificultad. A ver, no ya por la parte esa de La Noche de Madrid, ¿no? Sino luego cuando fue juzgado, que él quería dar una imagen de ser un caballero español, y luego cuando fue ejecutado por el Corujo y demás, en fin, esa entereza que cuesta un poco, no sé, plasmar la entereza que tenía este Corujo, vamos, el Jarabo, sabiendo que el Corujo lo iba a agarrotar un poco más tarde y demás, en fin, yo creo que quedó francamente bien el producto, y ya digo, y se recuerda por eso, porque fue serie pionera, primer capítulo y un gran papel que hizo tanto Bardem dirigiéndola como Sancho Gracia interpretando al delincuente. Pues fíjate, Juan, que nos vamos a aprovechar que estás aquí, lógicamente, porque quién mejor que tú para, si te parece, hacernos una crónica de cómo fueron los hechos o de este caso, de lo que sucedió, porque hasta ahora, como siempre hacemos, introducimos hablando de la película, de lo que fueron las cuestiones técnicas, dirección, actores, de todo esto que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Pero todavía no le hemos comentado al oyente, para aquel que esté un poco despistado, que no haya leído sobre los hechos, que no haya leído alguno de tus magníficos escritos, libros, o que no esté informado y se acerque el caso Jarabo a través de este podcast, ¿qué te parece si le ponemos en situación o los ponemos en situación de qué es lo que sucedió realmente? No sé si nos puedes hacer, Juan, una crónica de los hechos de aquel año, de aquel momento, de aquella fecha en julio, en la que Jarabo dio muerte a 4 personas. Sí, julio, 21 de julio, lunes, y hay una tienda en Saiz Baranda 19, Husfer, que era una tienda pues de compra de objetos antiguos, también se podían empeñar productos allá para gente que estaba necesitada. Por otro lado, también compraban cosas robadas y demás, en una tienda un poco dudosa y demás. Y, pues como siempre, había gente que primero ahora fue ya a sus cosas y estaba cerrada la tienda. Está cerrada la tienda y tal. Alguien llamó, aporreaba, allá no habría nadie.
Y eran unos tíos que eran muy puntuales porque siempre a las 8:30 estaban. Bueno, pues voy a llamar por teléfono. Y llaman por teléfono a uno de ellos y no contestaban. Bueno, tal. Otro dice, espera, yo tengo el teléfono del otro. Y llama al otro y dice, pues se ha salido para allá. Se dice su compañera sentimental, ha salido para allá. Pues aquí no he llegado. Vivía al lado, el otro vivía, vamos, a 150 metros, ¿no? Pues ya digo, vivían muy cerca. Uno estaba ahí en 6 de Baranda 19, estaba, vamos, en la tienda y tal y cual, pero uno estaba en López de Hoyos, o sea, estaban muy cerquita todos. Y pueden tardar unos minutos, ¿no? Pero no hora y media. Y entonces dice, bueno, pues ya me voy a acercar yo con las llaves. Y se acerca ya con las llaves a la tienda, habla con la portera antes, oye, había gente fuera, ¿qué pasa aquí? Y pues yo tampoco les he visto, siempre vienen a primera hora y hoy no han entrado. Entonces, había puerta principal a la calle y luego por el portal otra puerta. Entraban por esa y nada más empujar la puerta se encuentran en el cadáver del compañero sentimental de este. Bueno, Dios, asesinado. La habían baleado, la habían pegado en la cabeza ahí. ¿Esto qué es? Y tal y cual. Entonces, claro, llaman a la policía, llega ya la policía, pues van a casa del otro. Van a la casa del otro en López de Hoyos y tal. Y resulta que sube el portero y dice, pues no los he visto, es raro el matrimonio. Llevo 2 días sin verles. Entran, se encuentran un cuadro tremendo, ¿no? O sea, el hombre ya muerto en la bañera, lo habían baleado, la mujer tumbada ya también lo mismo, y luego en una habitación la criada, que la habían golpeado en la cabeza y tenía con el cuchillo de cocina de pelar patatas, la habían masacrado. O sea, había un muerto en la tienda, 3 muertos en el hogar. ¿Y esto qué es? Y tal y cual. Entonces, esta averiguación, las primeras pesquisas allá, las hizo el que está considerado como mejor investigador de la Brigada de Investigación Criminal que había en España. En fin, o sea, era gente, o sea, muy preparada, ¿no? Este era Antonio Viqueira Hinojosa. Y él dijo, oye, aquí ha habido mucha sangre. Posiblemente habrá llevado el traje a una tintorería. Es que se dice siempre que los policías pueden cometer 1000 fallos, igual no pasa nada. Pero si el asesino comete uno, por eso le pueden pillar. Y por ahí le pillaron. ¿Qué hicieron? Ponerse los policías en contacto con todas las tintorerías de Madrid para ver quién había llevado un traje manchado. Y efectivamente, de la calle Orense 49 llamaron de que un cliente habitual había dejado un traje para limpiar y tal. Pues decían, es el traje de ligar y tal. Y dice, está un poco manchado de sangre porque estuve en el Molino Rojo, me invitaron los americanos, se metió un tío conmigo, le tuve que partir la nariz, pero más salpicado y demás. Y también dijo, ¿puedo dejar un maletín que no quiero llevar? Ah, pues déjalo aquí. Entonces llamaron a la policía y dijeron, bueno, pues ya lo tenemos. Esto era. Entonces quedó más que le urgía el traje y lo tenía que tener al día siguiente, martes por la mañana. Y cuando llegó por la mañana, que llegó con 2 tías en un taxi, pues fue por allá y estaban ya los policías esperándoles y pues lo detuvieron, ¿no? Estaba al frente del grupo entonces un inspector jefe, Sebastián Fernández Miranda, que luego sería colaborador incluso del caso, que escribía con el seudónimo Seferi, las iniciales de su apellido y demás, y lo llevaron a la Puerta del Sol, a la entonces famosa y temida Dirección General de Seguridad. Al principio estuvo reacio a cantar, pero dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, me tienen que traer una comida de aquí al lado de Horcher, ay, en la cara de los Jerónimos, me traen una comida de aquí de Horcher y también un poco de morfina, porque estoy fastidiado, no he descansado apenas, llevo y tal, necesitaría un chute y lo voy a contar todo. Ojo, comida para mí y para todos ustedes, para los policías, para todos y canto todo. Pues le llevaron de todo, el señorito tuvo ya la comida opípara y tal, y luego ya en plan de tertulia, pues fue contando la historia, en fin, de que él, vamos, era un tío bien, que nada más llegar a España, estamos hablando de los años 50, había dilapidado 15 millones en poquito tiempo y tal, en invitaciones, hasta que la familia, su madre de Puerto Rico, empezó un poco a ajustarle los envíos, porque él de trabajar nada, le gustaba vivir bien. Y entonces tenía, de las muchas amantes que tuvo, tenía una inglesa, una Beryl Martin Jones, que era casada. Y le dijo, ¿te importaría dejarme una alianza que tienes y tal, que tengo que hacer algo con ella? Ah, bueno, la otra estaba muy chiflada por él, y la empeñó ahí, en Husfer. Le dieron 4.000 pesetas. Total, que la inglesa se tuvo que ir y tal y cual, no sé cómo reclamárselo, pero el marido se dio cuenta que no tenía, oye, aquella alianza, aquella joya que te regalé y tal y cual, pues la debo tener por ahí y tal, ya la encontraré. Le escribió, oye, José María, encuéntrala rápida. No, la tengo yo también por ahí. Pues encuéntramela rápida, que mi marido está con la mosca tras la oreja. Y entonces fue donde estos usureros
a decir que quería la joya y tal. Pero le dijeron que no, que necesitaban una carta de la propietaria de la joya, porque él había dicho que es de una amante mía y tal, y además él no la había, cuando la dejó ya en depósito, no estaba su nombre, estaba el nombre de Jesús Martín Balmaseda, porque él a veces funcionaba con una identidad falsa. Jesús Martínez Balmaseda, médico psiquiatra, residente en Palma de Mallorca. Y entonces, claro, le era muy difícil a él, con la identidad auténtica, una cosa que estaba a nombre de otro. Bueno, pues traeré la carta. Le dice a ella, oye, mándame una carta diciéndome que te tengo que mandar esto, y llega con la carta. Entonces ya, bueno, a ver, que veamos la carta y tal, que estamos muy ocupados, ya te la devolveremos. Y se quedan con la carta. O sea, menuda catadura de los tíos. Bueno, pues tiene que ir otra vez. Nos tienes que dar 50.000 pesetas. Habían sido 4.000. La joya valía 200.000. 50.000. No llevo 50.000 ahora. Era mucho dinero. Estamos hablando de hace casi 70 años. Bueno, quedaron ya para julio, el día 19. Y cuando iba para allá, ya no se sabe si llevaría el dinero o no llevaría, o se lo gastó esa noche, se fue en el metro. Y qué raro, ligó con una chica en el metro, se fue a tomar algún café con ella y tal y cual, y cuando llegó a la tienda ya estaba cerrada, era tarde, ya estaban cayendo las sombras de la noche, pero como sabía que vivía ahí muy, muy cerquita, en Sá de Baranda y tal, pues dice, pues me acerco. Vamos, o sea, en Sá de Baranda, el alcalde estaba en la tienda y muy cerquita, López de Hoyos, estaba ya donde vivía uno de los dueños. Pues dice, me acerco allá y voy a verle a él, ¿no? Pero ya entró con ciertas precauciones, esperó a que el portero no estuviera, miró para todos lados. Cuando tocó yo en la puerta, los nudillos, el timbre y demás, con los nudillos del dedo, para no dejar huellas. O sea, algo había ya. Le abrió el tío, empezaron a discutir, no se sabe realmente lo que pasó, porque según Jarao dice que el otro sacó una pistola, lo cierto es que discutieron y con una pistola que llevaba del calibre 7,65, le metió un par de balazos y lo mató. Al oír que había ruido, salió la criada. Y fue por la criada, era un testigo incómodo, le golpeó en la cabeza y en el forcejeo, ella estaba pelando patatas, le clavó esto. Bueno, y se quedó allá. Y empezó a registrar todo. Porque él buscaba, pues eso, a ver si estaba ya la alhaja de su amante y cuando estaba ya buscándolo, que no lo encontraba, ya ve que se abre la puerta y entra la señora. De salida él dijo, bueno, soy un inspector de Hacienda que he venido con unos compañeros y se han ido precisamente con su esposo y con la criada a la tienda que tienen que traer. Pero ella decía, qué historia tan rara. Y empezó a andar un poco y vio que había unas manchas de sangre en el suelo. Entonces no le quedó otro remedio que matarla. Y ya, después de todo eso, dice, bueno, ¿qué hago por aquí? Ya le daba miedo salir a la calle. Primero de momento no quería salir porque podía estar el portero abajo y todos sabían que los porteros siempre eran los mayores confidentes que tenía la policía. Que sigue teniendo. Bueno, me parece muy lógico, ¿no? Y entonces, pues me voy a quedar aquí. Y ya salir de noche, pues, me quedo aquí a dormir. Y siguió buscando por toda la casa todo. Lo único que le encontró fue las llaves de la tienda. Ya durmió allá y demás. Eso sí, montó un poco el ceremonial, ¿no? A la criada la llevó a un cuarto, a su dormitorio, y le desgarró la ropa y tal. La dejó medio en lencería. Como que había habido allá una fiesta tipo sexual. Preparó unas copas allá en la sala de estar, en el salón, unas copas, incluso alguna mancha con un poco de carmín, como que había habido un conato de orgía y demás, como que había sido una muerte entre ellos. Durmió tranquilamente allá, el domingo salió, estuvo por ahí de marcha y demás, y el lunes se presentó a la tienda porque tenía las llaves. Abrió y demás, y claro, dijo, pues voy a esperar. Y claro, el hombre también, cuando llegó el otro socio, entró por la puerta ya de dentro, ¿no? Por la trastienda, y le quiso sacar la joya, el otro se resistió y lo mató sin más. En fin. Luego, claro, le quitó las llaves de la caja fuerte, pero no tenía la contraseña que podía utilizar y demás. Lo único que hizo fue, para no dejar pistas, que había algunos objetos que él también tenía empeñados, alguna pluma estilográfica, algún reloj y tal, todo eso cogió un maletín y se lo llevó todo, para que no hubiera ningún objeto suyo. Y ya se marchó por ahí. Y ya a dedicarse a la buena vida, estuvo todo el día de marcha y por la noche en Chicote ligó pues con dos chicas y tal, se las quería llevar a la cama, pero no encontraba ningún sitio. Claro, en aquellos años no era tan fácil el hotel, encima con dos, ¿no? Y un sitio para otro, estuvo toda la noche y además por la mañana en San Bernardo, ahí en la cafetería Dos Pasos, ahí estuvo tomando las últimas copas. Es una cafetería muy conocida que hay todavía de aquellos años, enfrente a la célebre Casa Maldita de Madrid y demás. Y luego cogieron un taxi y dicen, nada, vamos ahora a coger el traje y tal, y seguiremos de marcha.
Y llegaron allá ahora en C40 en esperen, el taxista, que ahora salió y tal, y entró el tío canturreando, tan contento allá en la tintorería. Y claro, aparecieron rápidamente Sebastián, en fin, el Seferi rápidamente con su gente, lo detuvieron, lo esposaron con las manos por detrás y lo llevaron a la Dirección General de Seguridad. Ahí ya cantó, condicionado eso, y luego llegó el juicio. Claro, el juicio pues lo tenía francamente mal. Hubo unas colas impresionantes, o sea, entonces allá en la Audiencia Provincial de Madrid, que es donde está ahora el Tribunal Supremo, en la Plaza de las Salesas, unas colas, porque la gente le quería ver de cerca, porque era, como hemos hablado al principio, un asesino diferente, ¿no? Claro, el tío además cada día estrenaba un traje diferente, un traje estrenaba el tío. Y luego hablaba que él era un gran español, de caballerosidad. Incluso cuando empezaron alguna vez a hablar de no, que en el fondo era buena persona y tal, y cual, dice, no se pasen en elogio, yo soy todo lo contrario y tal, o sea, él habló muy bien de la policía y dice, cuando me detuvieron me trataron de maravilla, unos caballeros, ahora el fiscal ha dicho que yo era buena persona, no, de eso nada, yo, en fin, o sea, quería reconocer que él, y que sentía mucho las muertes, decía, bueno, 2 de ellas siento por las mujeres, los otros 2 no, o sea, venía a decir, ¿no? En fin, y claro, le cayeron 4 penas de muerte. Pues ya digo, porque hubo premeditación, hubo alevosía, hubo nocturnidad y hubo desprecio de cadáver. Entonces, 4 penas de muerte. Bueno, según decía luego, me acuerdo, la última entrevista que concedió Eugenio Suárez, que he visto que sale aquí, el fundador del caso, que concedió a Televisión Española, decía que bueno, el haber matado a aquellos 2 usureros era un ejercicio de higiene social, ¿no? De higiene social, o sea, como dice, eran unos sinvergüenzas, estaban bien muertos. Dice, lo malo que mataron a la criadita. Y con lo caro que se estaba poniendo el servicio en España, pues claro, en fin, decía con un poco de sentido del humor, y es verdad que el haber matado a la criada quizá lo que le supuso la pena de muerte. Porque los otros 2 eran, ya digo, tenían ficha policial, extorsionaban a la gente, eran receptores de objetos robados y demás, y la mujer de uno de ellos pues vivía muy bien, pero sabrían de qué iba todo esto. En fin, esa fue la historia y le cayeron pues esas 4 penas de muerte y fue ejecutado, ya digo, fue el último ejecutado en España por la justicia civil. Poco antes que habían ejecutado a la última mujer, Natibel Pala de Santa María, y este fue ya el último. Después hubo otras ejecuciones, pero ya fue por la justicia militar. Pero tuvo el triste honor de ser ejecutado al año ya, en julio del año siguiente, por la justicia civil. Y además el honor de que fuera Antonio López Sierra, el Corujo, que era el más famoso, que había ejecutado precisamente a la envenenada de Valencia y a mucha más gente, pues el que tuvo el honor de ejecutarlo, estrenó traje también para ir a la ejecución. Precisamente aquella noche estuvo tomando, bueno, oyó misa, se confesó porque él era creyente y demás, y estuvo bebiendo whisky y fumándose puros habanos de la marca María Guerrero, que le había regalado el fundador del caso, Eugenio Suárez, como agradecimiento a la contribución que había prestado al semanario para que se vendieran tantísimos ejemplares, ¿no? Y estuvo tomando whisky, agradecido, puros que llegaron a través de este inspector jefe, Sebastián Fernández Miranda, que era colaborador del caso. Y después de sus whiskies y tal, más o menos entonado, se fue para allá, pero claro, hubo problemas, porque el tío era muy alto, de 1,90, muy fuerte, tenía un cuello de elefante, luego, como he dicho, practicaba la halterofilia, dicen que incluso podía haber sido un buen levantador, un profesional del levantamiento de pesas y demás, y el Corujo, que era delgadito, y además iba colocado, porque siempre o iban colocados, o si no, la gente de la cárcel ya se preocupaba de que se colocara para que no se echaran para atrás a la hora de dar los últimos pasos hacia el garrote y tener que girar la palanca, ¿no? Y entonces, entre que estaba colocado y un cuello, pues, entonces, si fallaban, porque claro, el garrote vil lo creó Fernando VII como un medio más humano de ejecución, pero bueno, más humano es comparado con la horca y tal, más humano si te cortan, si te fraccionan rápidamente el cuello, o sea, si el tornillo que entra te quiebra el hueso, entonces mueres rápido, pero si no, en vez de quebrarte el cuello, te estás muriendo por asfixia, y eso es tremendo porque puedes estar 20 minutos allá pegando gritos y demás, y es lo que pasó con Jarabo, o sea, que su muerte fue esperpéntica, ¿no? O sea, igual que había pasado en otros casos, como pasó con el Tarta por ejemplo, del crimen de las estanqueras de Sevilla y demás, ¿no? Que no acertaban a partirles el cuello y unos gritos desgarradores y demás. A el Corujo ya le pasó más de una vez, pese a la experiencia que tenía, y en este caso concreto. Allá se acabó la historia de Jarabo, pues todavía no, porque cuando iban al cementerio a enterrarlo a la Almudena, corrió el rumor de que no lo habían ejecutado, que el que iba en el féretro era un gitano que había muerto hace poco
y que como era sobrino de quien era, ya digo, una alta personalidad jurídica de España y de buena familia, que se había escapado. Incluso había algunos que decían que ya lo habían visto por Estados Unidos o en Puerto Rico. Total que cuando llegó ya el coche fúnebre, pues el conductor del suyo estaba hablando con otros conductores de otros coches que iban allá dando escolta y demás, de que no iba. Entonces el comisario cogió una pistola, sacó la pistola y la apuntó y dijo, rojo cabrón, ábreme inmediatamente el ataúd y tal. Entonces, no, yo, que abrir el ataúd. Abrieron el ataúd, miraron, la gente igual no reconoció si era Jarabo o no, porque claro, con esos 20 minutos que había tenido de sufrimiento y demás, pues tenía la cara desencajada. Periodistas no había ninguno, ni del caso siquiera, que hizo un gran seguimiento, porque estaba prohibido el acceso cuando lo de Jarabo. Pero en fin, al parecer era él, y ahí quedó ya para la historia, pues no sé, ha quedado pues como el icono de la crónica negra española, ¿no? En el Museo de Cera, pues siempre ha estado como el criminal más importante que ha habido, no por la cantidad de delitos cometidos, hay gente que ha cometido 10 veces más delitos, ¿no? Pero pues podemos decir, pues eso, por ser quien era él, por la personalidad que tuvo y que también reflejó magníficamente, pues ahí en la serie en la serie esta que se hizo de la huella del crimen española y tal, en fin, que hizo muy bien la serie y que, vamos, muy bien interpretada por Sancho Gracia, que, como he dicho, en fin, se adaptó bastante al papel pues ahí estamos viendo, ahora mismo, Juan, estamos viendo justo las imágenes de la lápida de donde está enterrado don José Jarabo Pérez Morris, ¿no? Por si quedaba alguna duda, las imágenes que podemos ver, pueden ver los oyentes a través de YouTube, las imágenes del entierro, del revuelo que había. Y bueno, aparte de todo esto, nos hace ver, o nos ha hecho ver un poco, que al final Jarabo era un personaje que se camelaba o se cameló de cierta forma a toda España, se cameló a la sociedad del momento, precisamente con lo que has comentado, que incluso podían llegar por ese porte, por ese dialecto, por esa forma de hablar y de dirigirse, incluso a parecer que podía ser un personaje hasta bueno y bondadoso y que no sabían por qué estaba ahí, ¿no? Se levantó muchísima expectación. De hecho, fíjate, tenemos por aquí las imágenes que nos has cedido, como hemos comentado, la portada del caso, ¿no? La portada de esa superventas, casi 500.000 de ejemplares, con todo tipo de detalles, de descripciones del caso, pero una duda nos ronda sobre la cabeza sobre el perfil de este personaje. Y bueno, yo le voy a dar paso un poco, o también que están aquí mis compañeros, al señor, por ejemplo, Israel Gordón, que bien lo conoces desde de Ecos de lo Remoto, ¿no? Para que te salude y te haga alguna pregunta también sobre Jarabo. Hola Juan, primero te doy las gracias por ese montón de veces que has estado en Ecos de lo Remoto y mira, a mí los compañeros de Remake pues me dijeron de estar con ellos y me pareció súper bien también. Y te quería preguntar, Juan, sobre Jarabo varias cosas. Lo primero que me llama la atención de este hombre es que casi parecía imposible que en ese momento que tuviéramos un criminal de ese tipo en nuestro país. Siempre se hacía ese tipo de apreciaciones. Siempre se decía que pues este tipo de criminales como Jarabo, esta especie de criminal inteligente que sabe casi en todo momento, menos cuando fue a la tintorería, que sabe casi en todo momento qué es lo que tiene que hacer, pues que era cosa más de otros lugares. Pero a mí me interesa mucho la trayectoria de Jarabo en ese sentido, porque un poco de razón tenían, y es que todo el Jarabo que llegó aquí es un Jarabo que de alguna manera se forma criminalmente en Estados Unidos, ¿no? Claro. Ellos vivían en Arturo Soria, en un chalet, su familia, pero cuando la guerra civil fue incautado por anarquistas y demás, o sea, ellos siguieron viviendo allá, pero los anarquistas y tal lo tenían y allá para interrogatorios y ejecuciones y tal, y él, siendo un niño todavía, ya en la guerra civil, vio cómo ejecutaban gente, cómo pegaban el tiro en la nuca y cómo caían muertos ahí los del bando contrario, ¿no? Y entonces la madre era de Puerto Rico y recibió una herencia importante y tal. Entonces, con el trauma que les había dejado la situación de la guerra civil y demás, decidieron cambiar de aires. Este ya estaba en la universidad, ya había hecho todo el bachiller en el Pilar, luego había hecho 2 cursos de Derecho en lo que ahora es la Complutense, y se fueron para Puerto Rico. Pues este ya empezó a llevar una vida un tanto despendolada. Por cierto, que tuvo un accidente de coche con un vehículo de alquiler que chocó contra un almendro.
y tuvo una lesión fuerte en el cerebro. Algunos dicen que eso también le pudo cambiar un poco, le cambió la forma de ser, pero también le dieron morfina para los dolores y demás, y ahí empezó a cogerle cierto gusto a la morfina. Y también hablan de la sífilis, ¿no? La sífilis Sí, también le hizo también. bastante mella, ¿no? Eso fue un poco después. Pero él empezó con el tema ya de la morfina, de la cual luego al salir del hospital ya se fue haciendo un poco aficionado a ella. Y claro, ya una vez que empiezas con la morfina, con otras drogas. Luego, dada la vida que llevaba, también pilló la sífilis y tal. Se fue a Estados Unidos, allá se casó, tuvo descendencia, una chica, pero bueno, duró poco tiempo el matrimonio, pero ya empezó a llevar una vida un tanto irregular, ¿no? Quise algo de tratas de blancas, de revistas pornográficas, tuvo problemas con la justicia porque al parecer incluso estaba implicado con una banda de tráfico de drogas y la justicia americana lo que hizo fue al contrario que hacen en España, que aquí nos los quedamos para mantenerlos en prisión. Ahí lo echaron fuera de Estados Unidos, que nos lo quitamos. Y encima nos ahorramos un peligro y nos ahorramos mantener un montón de tiempo en la cárcel. Y entonces cuando decidió venirse para España y llegó, de momento llegó con mucho, ya apareció por Madrid con 10 millones de pesetas, aquellos años. Ya digo, en poco tiempo ya se había gastado 15, porque claro, seguía pidiendo dinero y más dinero a casa. Pero ya traía una preparación, podemos decir, una biografía un tanto controvertida de Estados Unidos, porque había tratado con cierta gente del tráfico de drogas, del negocio de la trata de blancas, del tema de pornografía y demás, ya venía un poco iniciado. Y claro, llegó a España, que entonces esto claro, era bastante atrasado desde el punto de vista de la criminalística, pues con los países de fuera. Porque España siempre ha ido un poco más atrasado por todo y mucho más después de la guerra civil y encima pues con la censura y con la autoridad, vamos, imperante en tiempos del franquismo, ¿no? Entonces, claro, él pasó a ser un poco rey de la noche, por un lado porque era un tío, ya dicho, con mucho gancho personal, muy educado, culto, divertido, invitando a todo el mundo, en fin, que decir que caía bien por un lado y por otro lado, pues eso, cara al delito, pues él, en fin, estaba ya un poco avezado, un poco por delante pues, de lo que sería la media. Recogiendo un poco, Juan, perdona que te corte, recogiendo un poco lo que estás diciendo, a mí hay unas escenas que he leído que me gustaría, no sé si las conoces o no, que hablan de un jarabo que le gustaba mucho llamar la atención, por lo general, era alguien con muchas ganas de hacerse ver. Hablan incluso de que caminaba por la Gran Vía madrileña con un tití, con un mono tití en el hombro únicamente para que la gente lo viera y para llamar la atención. Sí, le gustaba el protagonismo, ¿no? Era pues un mismo lo del traje. Pues si tenía un montón de trajes, pero ese era un traje color crema, no sé qué, que como era Julio, pues se ve de lo que decía él, que era el traje de ligar y demás. Y en vez de haberse deshecho de él o tardar 2 meses en ir a recogerlo, pues fue al día siguiente, ¿no? Sí, le gustaba llamar la atención, le gustaba ser un poco epicentro de lo que ocurría y demás. Y luego, claro, estamos hablando de una España que, como decía el fundador del caso, Eugenio Suárez, para mí un gran recuerdo tengo hacia ese hombre, decía que en España se mataba poco y mal. Dice, además aquí los asesinos son de boina, faja y alpargata que matan pues con una azada, con una navaja o con la escopeta de caza. Ese era el prototipo de asesino español que además mataba por problemas de lindes, de tierras, de que tu ganado entraba a pastar en el MI y demás. O sea, se mataba por cosas más o menos pues circunstanciales, pero de otro tipo, ¿no? Pero ir como fríamente y matar de esta forma y demás, sin mayor motivo, ¿no? Motivo, hombre, por un lado sí había, porque muchos saben que cuando te pilla un chantajista, o estás pagando toda la vida o te tienes que terminar con él. Entonces ya, made in USA, o sea, en plan americano, esto no me chulean toda la vida, o sea, lleva predispuesto. La prueba que le había comprado a un sereno la pistola del 765 diciéndole que era militar. Y un sereno asturiano, en fin, yo le he llegado a conocer, casi todos eran asturianos, la mayor parte de los serenos asturianos y algunos gallegos, pues se la vendió porque pensó que era un militar y tal, o sea, que él iba ya preparado a lo que podía pasar, ¿no? Pues ya digo, importó una nueva forma de, vamos a decir, de delinquir, ¿no? En fin, fue también, igual que he dicho que la serie La Huella del Crimen fue pionera, fue pionero en el crimen en Madrid. Sí, pero en eso que dices de que inventó una forma nueva de delinquir, es que además, literalmente, trajo una técnica que quiero que nos expliques, que usaba una técnica, Brooklyn se llamaba esta técnica, que era bajar a la persona, la americana, para de alguna manera dejarle con los codos completamente inmóviles y asesinarlo desde la espalda, ¿no? Sí, era su técnica, pero bueno, claro, había estado ya con traficantes de drogas en Estados Unidos y claro, había aprendido, o sea, él venía muy preparado, ¿no? Igual que golpear,
también se liaba, vamos, el Molino Rojo en varios sitios se liaba a puñetazos, o sea, lo mismo invitaba que se liaba a puñetazos con todo Dios, pero es que los tumbaba, pero ya no era por su fortaleza, sino porque sabía pegar, o sea, él se cuidaba, fortaleza que la ejercitaba muy a menudo en el gimnasio, pero sabía pegar, igual que sabía pegar, sabía disparar, pues claro, no era la primera vez que utilizaba una pistola, ¿comprendes? En fin, usó esa técnica y tal, que le pudo haber salido todo bien, porque no dejaron mayores pistas. Como he dicho también, montó el escenario del crimen, como que había habido una orgía sexual y demás, no dejó huellas prácticamente, limpió todo, no dejó huellas por ningún lado y tal, o sea, el tío sabía moverse, pero claro, como he dicho, si un asesino a veces con un solo fallo le puede ser el fin, y le supuso el garrote vil, ¿no? Pues a lo mejor no hubiera pinchado con lo de la tintorería, pues igual no lo pillan, quiere decir que, vamos. Desde luego, quizá de lo que más predicaba Jarabo era de su chulería tanto para esto, para matar, para delinquir, para con las chicas, con las señoras, para con las prostitutas, con la gente con la que alternaba en esos locales tan conocidos de Madrid como el Chicote, el Florida Par, el Parsifal, donde le encantaba el Negroni, ¿no? Ese cóctel de vermú, ginebra, Campari, pues también era forma de matarse, se veía. Y luego en el juicio, como tú bien lo has comentado, y en su gasto, ¿no? Iba repartiendo siempre dinero por todos lados. Sí, o sea, al final fueron 15 millones de pesetas que despilfarra totalmente. Se ve en la película que él lo cuenta. Oye, creía que nunca se me iban a acabar. Claro. Y luego está recibiendo continuamente una paga mensual por parte de su familia, de 4.500 pesetas que se fundía también en esto de beber, drogarse y la mala vida. Luego era chulo, porque por ejemplo la falsa identidad también, doctor Jaime Martín Balmaseda, médico psiquiatra, ¿no? Entonces iba dejando eso, pero dejaba buena imagen. Yo he estado varios años colaborando en Radio Nacional, hablando de Crónica Negra y tal. Un día coincidimos con el dueño de un importante asador de Segovia. Bueno, coincidimos, que terminó el programa y tal. Y estaba contando que él cuando era pequeño, ya hace muchos años, que su padre era el dueño, pasó una cosa curiosa, y es que solía ir un médico, Jaime Martín Balmaseda, allá. Era un buen cliente que gastaba mucho dinero, que invitaba y tal, y tenían tal confianza que a veces iba a cenar y él quería seguir bebiendo, y ya habían terminado los camareros, había terminado todo el mundo, y el dueño, el padre, se tenía que ir. Pero claro, le daba pena casi echarle, le decía, que se tiene que ir de aquí. Y le dejaba las llaves para que cerrara él. Entonces iba el dueño, y bueno, eso sí, acuérdese de apagar la luz del salón al salir. Y el doctor, Martín Balmaseda, se quedaba ya pegándose lincotazos hasta que se iba. Y de pronto un día el dueño le dice al hijo, que es el que estaba contando historia, oye, mira, que han detenido a un tío que le llaman Jarabo, que no sé quién es que es que es el que venía aquí, que es el médico, el psiquiatra, el doctor Martín Balmaseda. ¿Cómo? Que era él. O sea, pero el gancho que debía tener en ese restaurante y el dinero que dejaría y la confianza para que el dueño le dejara las llaves cuando se iba. O sea, que tenía copia de las llaves. Nunca robó, nada más, ni hizo nada. O sea, era un cliente top. O sea, era buen cliente. Pero claro, cuando ve el periódico, ve el caso, pues sí, es él. Pues si pone José María Jarrabos Pérez Morís, no, pues es el doctor Balmaseda. O sea, es curiosa la historia, ¿no? De cómo se podía ganar la confianza de la gente. Un señor Jarabo que de nombre completo José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Le puso un nombre muy largo a la madre. Y luego era Morris, en sí el apellido real, porque ella puertorriqueña, era Morris, pero lo cambiaron por Morris, que sonaba mejor, sería por la firma de tabaco así, pero sí era Morris. Igual que todo el mundo, señor Morris y tal. Para muchos también iba como señor Morris. O sea, mucha gente no sabía que era Jarabo. Por ejemplo, es curioso, Juan, señor Morris. Señor Morris, es curioso, Juan, hablando ahora que has dicho del hijo de este señor del restaurante, el hijo de Jarabo, porque él dejó familia, al fin y al cabo, con una chica que se casó de forma muy, muy rápida, pero dejó familia, dejó un hijo que tenemos ciertas informaciones de que en Puerto Rico ha seguido de cierta forma los pasos de su padre e incluso ha llegado a formar parte del Senado en Puerto Rico y de hacer sus trapicheos por allí. Sí, hoy sí, pero bueno, pero a la altura, o sea, un político delincuente, que es lo perfecto. Político delincuente o delincuente político. Tanto monta tanto, ¿no? Pero bueno, no hay que irse hasta Puerto Rico, ¿eh?
Lo podemos ver aquí en España. De hecho, si ha heredado la labia de su padre y ese coqueteo con la sociedad, posiblemente podemos explicarnos todo eso. Y por eso se ganaba muchas simpatías ese hombre, ¿comprendes? Claro. He dicho, esas fotos que se ven de esas colas, solamente ha habido esas colas ahí donde las alesas solamente con Jarabo y luego con Rafi Escobedo, cuando el juicio de los Urquijo. Porque Rafi Escobedo también era un chico de buena familia, su abuelo también había sido decano del colegio de abogados, su padre abogado, en fin, de buena familia, y muchos, el chico elegante, bien vestido, muchos querían más en su inocencia. Y claro, hubo cantidad de gente que hizo grandes colas cuando el crimen del Surquijo por verle de cerca, ¿no? Y gente que todavía sigue diciendo que es inocente, o sea, y con Jarabo era lo mismo, gente como Sara Montiel, pues, iba allá porque quería conocer a Jarabo y demás, o sea que, porque era una personalidad. La pena que lo manchó todo por esos 4 crímenes tan horrendos que cometió, pues eso, de la noche de un sábado a la mañana de un lunes, ¿no? Pero podría Juan Rada pasar aquí en este caso, como hemos hablado muchas veces de los crímenes norteamericanos, que el asesino ejerce una especie de atracción, especialmente hacia el género femenino, porque de Sara Montiel he llegado a leer cosas que prácticamente que estaba fascinada con Jarabo. Sí, sí. Es que hay un halo de muchos asesinos que le siguen. Pasa en Estados Unidos con Ted Bundy, pasaba con Albert DiSalvo, el estrangulador de Boston y tal, que tienen clubs de fans, que tienen, vamos, es decir, que... Y en España se han dado caso también de asesinos y tal, y de muchas chicas que van a verles a la cárcel y que les siguen para mantener relaciones sentimentales, sexuales, de todo tipo con ellos. En fin, es decir, que estamos en el momento actual pendientes de la sentencia de... Hablando de Sancho, hablando de su nieto, Daniel Sancho, yo lo mismo, ¿no? Hay por allá campañas, hay grupos pidiendo su libertad, que es inocente, porque es guapo, porque tiene un cuerpo. En fin, quiero decir que es un halo de popularidad que hay en mucha gente. Bueno, ya en Estados Unidos incluso, ya he dicho, Manson, o sea, hay un montón de gente que le siguen y quieren conocerlos de sobra y que recaudan fondos para su defensa, que compran sus cuadros, sus obras, su todo. Pero vamos, es que hace poco la prótesis de Manson se vendió por una burrada, por un dineral, ¿no? Y en España pasó también con cierta gente que han tenido un halo de, en fin, es decir, que el asesino de la katana, en fin, se pueden dar muchos nombres de este país. Casi de coleccionismo, ¿verdad? Casi de coleccionismo, Juan. Pero no nos olvidemos de algo muy importante, que son las víctimas. Las víctimas, porque al final fueron 4. Don Félix López Robledo, de 42 años, el propietario de la casa de empeño, el que luego tacharían luego un poco de usurero, podemos decir. Bueno, en aquel momento hizo bastante fortuna con el tema de los empeños. De hecho, de este señor de 42 años, divorciado, me llamó muchísimo la atención por aquel momento, con 2 hijas, algo no del todo muy común. Tuvo que buscar un socio para su empresa, para esa casa de empeño. Nada más y nada menos que don Emilio Fernández Díez, de 46 años, que estaba desde hace unos años con doña Amparo Alonso Bravo, que es realmente la visita. La señora estaba embarazada. Efectivamente, doña Amparo, María de los Desamparados. María de los Desamparos, eso es el nombre completo. Efectivamente. Estaba embarazada la señora, se me ha olvidado decirlo. Fueron 4 muertes, pero y un, vamos, neonato que habría, y vamos, sí. Efectivamente. Y luego estaba Paulina Ramos, que fue la sirvienta, que realmente quizá estas 2 señoras, Paulina, doña Amparo, fueron quizá la causa realmente de que fuera la muerte, la sentencia a muerte, porque casi que en todas las narraciones que he visto se desprecia totalmente la figura de estos señores de la casa de empeño, ¿no? Como que sus acciones no le dejaban de ser ciertamente a lo mejor rozando la ilegalidad, la extorsión, que fue algo que posiblemente a Jarabo pues, le tocó muchísimo las narices, ¿no? Pero tanto, Juan, como para ejecutar una sentencia, ejecutarlos con los disparos que realizó a bocajarro sobre la nuca de cada uno de ellos. Y luego me llama la atención la frialdad con la que por lo menos se narra en la película, que no sé si corresponde así o no, de crear situaciones para despistar a la policía, los cócteles, desgarrar la ropa, limpiar todo, quitarse el traje, etcétera. Sí es verdad que este señor estaba diagnosticado de esquizofrenia.
pero no me cuadra realmente porque es un psicópata. Él es un psicópata. No es que tenga ataques de psicosis ni nada, sino que psicópata que es una persona que se aprovecha de otra y sabe embaucarla, sabe doblegarla, utilizar sus herramientas a la perfección para sacar un beneficio de ella, ¿no? Pero la frialdad con la que lleva a cabo los hechos, fuera de sus técnicas, su chulería y tal, llama muchísimo la atención. Fue un asesinato muy, muy cruel, Juan. Sí, lo que pasa es que lo que hemos hablado antes, pero claro, el chantaje él se daba cuenta que iba más, ¿no? Eran 4.000 pesetas, ahora trae la carta. Ahora nos quedamos con la carta. Ahora 50.000 pesetas. Dice, iba con 50.000. Dice, ¿y qué será lo próximo? Entonces yo sé que en casos de estos ha habido veces que han acabado con chantajistas porque si no, estás toda la vida pagando. Y entonces, y él sabía también la catadura de los otros. Tenían ficha policial, eran receptores de artículos robados, en fin, dejaban bastante que desear. La prueba que es el lunes 21 de julio, cuando ya se corrió la voz de que los habían ejecutado, gente que pasaba por delante del escaparate hacía el gesto de estupendo, o sea, gesto de muy bien. O sea, curioso, muy curioso, tuvo simpatías por eso, porque es lo que se dice que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? En este caso dice, pues mira, ya que la justicia no lo iba a hacer, lo ha hecho él, ¿no? En fin, eso hizo que se ganara simpatías, más luego su forma de ser, de que era un caballero español, que era religioso, que reconocía sus errores, que aceptaba la pena de muerte, en fin, que sí, él fue caballeroso también en cuanto a aceptar ese tema, ¿no? Digo caballeroso, la imagen que quiso vender, pero a la gente le impactó bastante. Hay una cosa, Juan, que me llama bastante la atención, que es el tema de cómo consiguen detenerlo. El hecho de la tintorería, ¿no? Tintorería que él solía frecuentar y además tintorería casi que hacía de prestamista para el propio Jarabo, la tintorería Julcán, ¿no? Regida por los hermanos Cándido y Julián García, señores de 25 y 29 años, ¿no? Sí. Le solía pedir favores continuamente. Me imagino que, claro, con esa labia y tal, que ese piquito que tenía, pues no era difícil que le prestara dinero. Sí. Pero la película lo explica eso muy mal. Quizás es de lo que más podemos quejarnos a la hora de visualizarla, de no entender. Y se ha hablado de todo. Se ha hablado de que había una orden en la policía por aquel entonces, cuando se sucedía un crimen, visitar todas las tintorerías o pedir un registro de todas las tintorerías si han llevado prendas que con sangre o sin sangre. Se ha hablado también de que fue casualidad. Se ha hablado de todo, pero no se deja claro cuál es la versión real de esto de que se le pase al policía por la cabeza ir a la tintorería. Tan seguro estaba de que la víctima, perdón, el asesino iba a llevar su ropa a la tintorería en vez de tirarla por un puente, por el canal, por ejemplo. Sí, eso es lo curioso del caso. Él tenía había hecho bastante amistad con los de la tintorería, periódicamente les pedía 500 pesetas, que era dinero entonces, les devolvía poco a poco, no les devolvía, en fin, quiero decir, pero bueno, le iban cediendo y demás. Y ha dicho que esta investigación, claro, inicialmente el que estaba responsable de ella, Antonio Viqueira Hinojosa, consideró, ya digo, ha resuelto los casos más difíciles que había en España, pensó lo de las tintorerías. ¿Cómo pensó? Pues claro, yo hubiera pensado, digo, este se ha deshecho del traje, ¿no? Lo lógico es deshacerte del traje, quemarlo, lo que sea. Y dio la orden de que se inspeccionara, que se contactara con todas las tintorerías de Madrid. ¿Y cómo se le ocurrió esto? En cambio, nos ha hablado de otras cosas. Yo conocía a este Antonio Viqueira Hinojosa, que era profesor luego de la Academia de Policía y ha intervenido en muchísimos casos que los ha resuelto de forma rápida y eficaz, ¿no? Pero aquí que se le había ocurrido esto, pero claro, nunca sabes si detrás se puede haber algún chivatazo, si puede haber alguna cosa, claro, porque claro, lo que bien dices, ¿no? Yo cometí un crimen o lo que sea y igual que montó todo muy bien el escenario, borró todo, huellas digitales, que no dejó ninguna marca de nada. Ya cuando llegó, ya algo tenía premeditado, porque con el nudillo tocaba los timbres y tal, que no le viera al portero, no quiso salir de noche, ya no por el portero, sino por el sereno, porque a ver si voy a coincidir que salgo por la puerta y el sereno me ve salir. Entonces, lo había montado todo muy bien. Y claro, que luego llevara el traje manchado de sangre, que va a dar el cante o no, a la tintorería, eso es lo que extraña bastante. En fin, este es Husser, uno de ellos, ahí está, efectivamente. Y eso, y si no llega a ser igual por eso, pues no lo hubieran pillado, vamos, porque Madrid es muy grande, este manejaba medios, tenía dinero para, en fin, yo qué sé, para ocultarse, para ciertas circunstancias. En fin, es curioso, pero se resolvió de forma más rápida, pues imposible, ya digo. El lunes por la mañana estaba matando y 24 horas después era detenido. En
fin, Yo me pregunto, Juan, o sea, con este caso tengo algunas sensaciones y te las quiero preguntar a ver si tú me puedes ayudar. Eh, ¿Tú crees que en este solo había cometido ese crimen en su vida? Es decir, ¿era la primera vez que mataba a Jarabo? Porque parecía, ¿no? Cuando viendo lo que hace y cómo lo hace, parece realmente que tenga. Cuando establecemos más o menos esas trayectorias que hay en los asesinos más bien seriales, nos damos cuenta que al principio son muy torpes y luego pues tienen cierto control sobre lo que hacen, ¿no? Y en este caso estamos como en una zona media donde casi parece que tiene un modus operandi y va actuando. Y es lo que me llama la atención. Nunca se le pudo imputar ninguna cosa más. No hay nada más que se sepa de este hombre. No, en España no, estaba limpio el tío, vamos, policialmente, o sea que en Estados Unidos a saber lo que hizo allá, por eso lo echaron, ¿no? Pero aquí claro, estaba limpio, pero, claro, es que es muy difícil a veces, porque ya con ese, igual tampoco se investigó mucho, porque a veces ya como con ese crimen sabían que estaba prácticamente condenado, ¿no? Pues decir que, porque a veces, claro, es que, por ejemplo, hablamos del mayor asesino de la historia de España, aunque este es el más icónico, el mayor asesino de la historia contemporánea de España es Manuel Delgado Villegas, alias el Arropiero, que también lo detuvieron por un asesinato, además, porque se le ocurrió estrangular a su novia. Y además luego por las noches iba a verla para practicar sexo con el cadáver y demás. Entonces, y de pronto, lo que parecía un crimen sin más, acaba el tío Canta y reconoce que era autor de 48 asesinatos, pero los otros 47 nadie los conocía. O sea que ya habían quedado ahí. O sea, si el tío se llega a callar y tal y cual, o no comete ese error, pues claro, si tú matas a tu novia, pues la novia, lo primero que hacen es, a ver, la coartada, no sé, saber todos los pasos que dio la noche del crimen el novio, lógicamente, ¿no? Pero si no lo llega a matar, pues tenía 47 asesinatos anteriores, había cometido este tío. Pero claro, porque no había tampoco mayor relación entre él y las víctimas. Entonces, en fin, y es eso. Entonces, claro, igual no se llega a investigar, ¿no? Y claro, con Jarabo, en ocasiones también ha pasado eso que no se ha investigado demasiado, porque dice, bueno, con esto que ha hecho ya va bien servido, no le salva ya ni la caridad, ¿no? Pero bueno, es de sospechar que pudo hacer cosas con anterioridad. Que Luego, pudo. otra cosa que me sorprende mucho, Juan, es esa tranquilidad que mantiene Jarabo en todo momento. Es decir, en todo momento, incluso en momentos previos a su ejecución, casi parece que no va con él la cosa. O sea, estamos hablando, ¿tú crees? Evidentemente, Juan, ni tú ni yo somos psicólogos, pero te quiero pedir una opinión aquí. ¿Tú crees que puede ser una persona lo que popularmente llamamos un psicópata? Pues pudiera serlo, vamos, una frialdad. Él era chulo y quería también vender, dar una imagen, ¿no? De como la dio en el juicio, ¿no? De que era un caballero español y demás, en fin, que vamos, no hacía falta que se luciera de eso, ¿no? Entonces da una imagen. Luego, claro, como en el interrogatorio. A mí hay una cosa de la película, de la serie, que no me gusta, que cuando lo están interrogando y él está con un batín y está hablando entre ellos, vamos, que les falta ponerse a jugar al póker con los policías, ¿no? Esa imagen no es así, o sea, aquella policía no funcionaba así. Una cosa fue una circunstancia del tío, sí, bueno, por la morfina y lo que haga falta y que cante, porque para ellos era un éxito y el gobierno lo quería aclarar cuanto antes este tema, ¿no? Vamos, el gobierno me refiero al Ministerio de la Gobernación, y ahí se veía casi como amiguetes, ¿no? Pero que luego tuvo una frialdad en todo momento impresionante, puede ser, pero un psicópata, pero claro, hay muchos tipos de psicópata, ¿no? O sea que hay psicópatas que nunca harán nada, que decir que hace poco había un informe de la policía en España hablando de los psicópatas y era curioso, ¿no? Porque en el primer nivel estaban directores de bancos y demás, ¿no? Como primer nivel de psicópatas. En segundo, los políticos. Y en tercer lugar, los criminales. O sea que, quiero decir que, en fin, curioso, sí. Pero, muy curioso, bastante curioso. Luego lo piensa uno y dice, bueno, pues no está desencaminado el informe. Quiero decir y es eso, ¿no? Que no, es simplemente que no tienes empatía por los demás. Eso no quiere decir que no llegas a matar y tal. O sea, hay mucha gente que ni mata, ni nunca delinquirá, ni hará nada malo, pero no tiene empatía por otros. O sea, que quiere decir que... Sí. A mí me llama muchísimo la atención, me hubiera encantado poder hacerle en ese momento que estaba detenido un test de personalidad. Yo coincido contigo, creo que fue exagerado el tema del interrogatorio, creo que ahí fue una licencia del propio Bardem y del propio guión. Es decir, al final, esa chulería a la hora de incitarlo, no creo que el interrogatorio fuera así, de esa forma, ni que él estuviera toda la gente allí bebiendo, comiendo, en plan amiguetes, no creo que fuera así. Pero sí es cierto
que la personalidad sobre todo de este señor es lo que ha hecho que cale tantísimo el caso por todo el tipo de contradicciones que hay, no en los propios hechos, sino en la forma de ser de él. Un señor que es totalmente meticuloso, cuidado, con cierto control sobre los actos que hace, con técnicas ciertamente medidas sin llegar a ser militar, pero sí es verdad que tiene unos ciertos intereses, pero tiene unas faltas de control, por otro lado, sobre sus propios actos increíbles. Eso es de ir a la casa de empeño y al final dejarse llevar por la primera señorita que se encuentra por mitad del camino cuando tenía un objetivo que es claro, que era esa imprudencia con su amante, o dejarse manipular él, en cierto sentido, de la palabra manipulación de forma estricta, por esta chica, cuando a él le daba igual exactamente cualquier tipo de señora, de señorita, él eso le venía de cualquier forma, para ir a recuperar la alhaja, que era realmente el móvil del crimen. A mí me cuesta mucho realmente creerme ese móvil. Me cuesta mucho creerme que él quería recuperar una joya de una señora que estaba allí lejos a la distancia, a no ser que hubiera algún otro tipo de conflicto de interés o algo mucho más profundo. ¿Se conoce algo de eso? ¿Fue realmente por recuperar la alhaja de esta señora? Claro, es que estamos hablando de unas cosas, de algo que ocurrió hace casi 70 años. La policía, bueno, igual que ahora, de todos modos, ¿no? Suele ser tiene un gran cerrazón al respecto, entonces ellos se lo apuntan como un éxito propio. Si hasta pudo haber, yo qué sé, algún chivatazo, algún amante despechado, pudo haber otras circunstancias, pero a lo mejor no les interesa hacerlas públicas, ¿no? Él se hizo muy popular, también influyó en esto, ya digo, como Diego, lo que decía el fundador del caso, pues porque pertenecía a una clase social alta, ¿no? Porque era conocido y demás, y ya digo, porque en fin, lo del caso fue algo impactante, porque, vamos, en aquellos años, que en una mañana, que en un domingo por la mañana se vendieran 480.000 ejemplares del semanario, pues eso es algo fuera de lo normal, ¿no? 480.000 ejemplares porque no había papel para más, porque era una época en que la fabricación de papel en España no daba abasto a las peticiones de los periódicos. Yo que fui director, algo más tarde, claro, pero tenemos que andar siempre con cupos de papel que te mandaban, ¿no? Y este batía un récord, porque claro, siempre las publicaciones más vendidas en España siempre han sido las deportivas. Y Marca tenía el récord absoluto con 325.000 ejemplares cuando los mundiales de Brasil y España, que se clasificó para semifinales, eliminando a la pérfida Albión, que dijo en aquel momento el locutor Matías Prat, padre del actual, ¿no? Cuando se eliminó a Inglaterra con un golazo de cabeza de Telmo Zarraonandia, Zarra, famoso delantero centro del Bilbao y demás. Claro, llega el caso con esto impactante, con esa portada, algo que ahora sería inviable, porque ahora sería imposible. No se pueden, por ley no se pueden publicar esas fotos. O sea, habrá mucha democracia, pero entre la ley de protección de datos, la ley Mordaza y otras medidas restrictivas, todo eso es inviable, ¿no? En aquel momento, claro, tuvo tal impacto que aquello se distribuyó por todas partes y se hizo un jarabo, pues era un mito, como a veces luego ha pasado con el paso de los tiempos con el lute o lo que sea, ¿no? Que se hacen mitos y demás y no se investiga más. ¿Qué pudo haber detrás de todo aquello? Pues también muchas veces se ocultan cosas. Como decía también el compañero, pues igual tenía una ficha, en fin, no una ficha policial, sospechas policiales sobre su pasado y demás, pero que fue muy duro efectivamente, que por un tema de una joya, pues claro, tú también piensas lo mismo, y dices, bueno, pues mira, ya se arreglará ella, que me diga que ha perdido lo que sea la joya y ya está, ¿no? O sea, y ya está, y no tengo que ir yo a... Claro, claro, porque al final no era una joya, era por un problema con una mujer, al fin y al cabo. Sí, Era sí, una cuestión de faldas. Una cuestión de faldas, claro, si era la historia, claro. Ni era suya Cuando ni vemos nada, ¿no? a un señor que le importa un pimiento, las faldas le importa un pimiento, que la chica que se le ponga por delante o el Sí, señor iba que se le por ponga ella, por sí. delante. Y además era agresivo, y su mujer de Estados Unidos ya reconoció que se dio cuenta de que había estado casada con un loco, dijo, o sea, que se ponía muy agresivo y demás. Bueno, y en Madrid también lo hacía, de noche y tal con copas, un empujón o cualquier cosilla, pues se le lleva a mamporros y demás, ¿no? Quizá por su superioridad física aparente y su forma de ser chulesca y demás, ¿no? Y claro, puede ser, porque él iba preparado, eso está clarísimo, se había hecho con la pistola, con los nudillos, que no le viera el portero, o sea, ya entró con mucha premeditación en la casa. Es decir, que, pero claro, tampoco por la lógica lo del metro, ¿no? Que sabiendo que lo está esperando el otro, en fin, no sé, son comportamientos. Esa también es un poco la versión, porque claro, luego lo ejecutaron, los demás policías ya no han querido hablar y a veces hay crímenes que se quedan para la historia con una versión que puede ser así o quizás no era del todo así. Vamos a ir finalizando, Juan, pero tenemos que hablar del juicio.
Evidentemente, como has contado, con un caso en el cual se vendían tantísimos diarios, pues evidentemente teníais que informar absolutamente de todo lo que pasaba. Y no tengo ninguna duda que del juicio nos puedes dar algún detalle interesante. Bueno, ya digo, una expectación impresionante, ya digo que solamente se ha repetido cuando el caso de los Urquijo, pero por la popularidad del asesino y por eso, porque existía en torno a él un halo de sí, bueno, habrá hecho eso, pero por algo lo habrá hecho, como diciendo, ¿no? Pero es un tío majo, guaperas, espléndido, invitando y demás. Entonces había creado una corriente de popularidad, pero a su favor. Y eso hizo que había unas colas tremendas y gente que se quedaba fuera y demás. El desarrollo del juicio pues fue normal, vamos, para él fue duro porque claro, el juez, el fiscal y demás le atacaron, pero muy duramente, o sea, no, sin contemplaciones, o sea que, ya digo, el hecho de haber matado a las dos mujeres, en eso coincidimos, pues era lo que a todo el mundo le había sentado muy mal, ¿no? Ahí ya no se entró tanto en la catadura moral de ellos, de los hombres, sino en la forma en que había matado, con la frialdad, ya por eso le condenaron por premeditación, por alevosía, por nocturnidad, por desprecio del sexo, por un montón de cosas que, vamos, que bueno, con una de ellas bastaba, ¿no? Pero, en fin. Y esa fue la historia. Y entonces él se daba cuenta de que lo tenía que yo perdido. Entonces él quiso vender su imagen, sí, que eso sí está bien reflejado en la película Bardem, ¿no? De que, vamos, de que era un caballero, daba la razón cuando el fiscal, hubo alguna ocasión en que el fiscal también, por otro lado, lo puso bien. O sea, el fiscal atacaba por un lado en cuanto al crimen, pero por otro lado le quería dar una buena imagen de él, ¿no? Porque total lo iban a condenar. Y él decía que no, bueno, que él era mucho peor de lo que estaban diciendo de él. O sea, él quería como asumir eso, esas acusaciones que le estaban entrando, ¿no? Luego tampoco no contaba igual la verdad en todo, porque también estuvo siempre contando que cuando mató al primero era porque el otro había sacado una pistola, en fin, ahí parece que estaba mintiendo, ¿no? Ahí se quería un poco, aceptaba la acusación, pero se quería un poco justificar, ¿no? Como ahora digamos, no, es que ha habido, en fin, ahora que hemos hablado del nieto de Miguel Sancho y tal, ha habido legítima defensa, ¿no? Bueno, legítima defensa no podía haber desde el momento que luego mató a la criada, ¿no? Y que mató a la señora y que fue a por el otro, ¿no? Entonces el juicio se hizo un poco como era en aquella época, con un jurado formado por magistrados, no como ahora igual que el Tribunal Popular pues hubiese sido más peligroso el Tribunal Popular, ¿no? No hubiera habido igual unanimidad para condenarle, pero en fin, fue una cosa que también el régimen trató que pasara un poco desapercibido y era como cuando se autorizó que saliera el semanario El Caso. El gobierno lo que intentaba en todo momento era que se demostrara que en España la policía era muy eficaz, o sea, que era rápida y eficaz y que la justicia actuaba, pero vamos, con una honestidad absoluta, ¿no? Y eso se trató en el caso, por eso el caso al principio salió con crímenes ya resueltos, pero donde se demostrara eso, que la policía había sido muy rápida y que la justicia había condenado de forma, vamos, valga la redundancia, súper justa. Y a lo mejor en esto también de Jarabo, pues hubo sus influencias, dado encima que era, ya digo, sobrino de una alta autoridad de la justicia española, ¿no? Entonces decía, no, aquí hay que buscar una solución rápida policial. Esa excusa, esa historia, esa versión que se dio, se da por auténtica y luego ya se le pone pues eso, pues que ha matado a unas mujeres, que lo uno y lo otro, y en fin, y sabían que lo iban a condenar y España pues queda muy bien, ¿no? Que decir que fue. Hay muchas cosas que chocan de este personaje, de este criminal, de este asesino. No se conocía nada antes de él, por lo menos en el país, en nuestro país, por lo que se hubiera imputado. Sí es verdad que tenía esos antecedentes en Estados Unidos, en su lugar de origen, la pasimonia que utiliza a la hora de hacer las declaraciones, esa chulería, ese porte, esa clase magistral que da en las últimas palabras que dedica, una vez que lo han sentenciado y ya le han dicho que va a morir, dedica sus últimas palabras, en vez de arrepentimiento, de pedir perdón o simplemente de seguir defendiéndose, si quería defenderse o decir cualquier otra cosa, se dedica a dar un auténtico recital sobre armas de fuego y sobre balas, balística y armamento, por ciertos errores que por lo visto se había cometido durante el juicio a la hora de hablar del arma que se utilizó. Es decir, llama muchísimo la atención. A las 5 de la mañana, días posteriores, recibe la comunión, misa, y el Corujos intenta darle muerte por garrote vil
Algo que me llama también, es decir, el Corujo de todas las veces que falla, no me extraña porque siempre iba bebido y al final se necesita mucha fuerza para el garrote vil y con tanto alcohol, pues posiblemente las fuerzas le fallaran, le abandonaran, no sabría ni lo que estaba haciendo en ese momento, igual que pasó con la envenenada de Valencia. Y Jarabo muere, pero se forma el revuelo alrededor de que no había muerto Juan, de que posiblemente él no era y que se había escapado por ahí a Costa Rica y nadie lo sabía. Sí, que le habían preparado la fuga, mejor, vamos a decirlo, ¿no? Por ser quien era, claro. Es lo de siempre, que se dice que la gente con poder o con dinero, pues que no va a la cárcel. Bueno, estamos viendo con los políticos que se autoindultan y demás, ¿no? En aquel caso, pues que habían buscado otra fórmula por ser quien era, para darle salida y coger el cadáver de un gitano muerto y meterlo ahí en el ataúd y hacer el simulacro y demás, ¿no? Y se habló. Y luego, como pasa siempre, gente que lo había visto en Nueva York, en Puerto Rico, pero bueno, eso ocurre cantidad de veces, con asesinos o con personas desaparecidas, ¿no? El niño pintor de Málaga, el niño Somosier, y los han visto en 17 sitios. O Madeleine McCann, luego resulta que ninguno de ellos es él, pero la gente siempre los ha visto por ahí, ¿no? Pero que quedó la leyenda, que quedó la duda, ¿no? O sea que, en fin, tenemos otros casos, pues yo qué sé, yo llevo 44 años, por ejemplo, siguiendo el tema de los marqueses de Urquijo, ya que he citado a Rafi Escobedo, y es lo mismo, ¿no? Después de 44 años queda la duda. Hay gente que dice que fue, que no fue, que nos han vendido una historia rara. Lo que yo sé es que no se contó toda la verdad, ¿no? O sea, que él no lo mató y que ahí había mucha gente implicada, ¿no? Pero en fin, han dejado esa duda y demás y ahí queda, ¿no? Y han sido gente que se ha quedado para la historia, pues, y con Jarabo igual, o sea, ha quedado la historia. En fin, está claro que fue enterrado en Almudena y demás, ¿no? Pero eso, como bien has dicho, lo de la detención, lo de la tintorería y tal, pues deja sus dudas, ¿no? Al respecto. Pues, claro, era un tío muy listo, listo era el tío, ¿no? Vamos, estaba claro, en fin, igual para lo malo, pero era listo el tío. Y claro, llevar un traje manchado de sangre a, no sé, por lo menos, no sé, donde él vivía, no sé, en el lavabo intentas quitarle toda la sangre, quitarle todo, yo haría eso, ¿no? Quitarle toda la sangre prácticamente que quede, hacer 1000 cosas. Sí, hombre, si es que no quieres destruirlo, pero no le lleves con manchas de sangre y tal a cierta altura, porque además por un puñetazo a la nariz, no está la chaqueta, parte el pantalón, o sea, era demasiada sangre. Un puñetazo a la nariz, por eso es salpicaduras, pero no goterones de sangre ahí en la ropa, ¿no? Ahí deja un poco la duda, pues sí. Yo también siempre me pareció que eso, no sé, fue demasiado sencillo, demasiado rápido y demasiado sencillo. ¿Ha sido, Juan, uno de los casos de los que más has escrito o más importancia han tenido en tu trayectoria profesional? Ha sucedido que yo, claro, en su momento esto no lo pude seguir porque yo iba al colegio, yo era un crío cuando ocurrió esto, ¿no? Y entonces lo he seguido por un lado por la personalidad de quien fue, ¿no? Pero por otro lado, pues me he dedicado más a gente coetánea, ¿no? Pues como ha sido el caso de los Urquijo, o gente que puedes intentar hablar con ellos, con testigos, con abogados defensores, con gente que ha estado. Con el caso ya de Jarabo, pues ya era un poco a toro pasado. Y luego hay gente que sí, gente que quedaba, que vivía, pero ya hay mucha gente que no quiere hablar del pasado. No quiere, no le interesa, lo que sea, ¿no? Y es más difícil investigar esas cosas. Entonces yo por eso ya casos actuales he preferido seguir donde he podido llegar, pues yo qué sé, los Urquijo, pues he llegado incluso a gente que estuvo allá, que no estuvo, a gente implicada, a gente que la investigaba, en fin, yo los Urquijo me desplacé a Río de Janeiro, a Copacabana y estuve con el otro implicado que había, ¿no? Javier Anastasio de Espona, que también estaba acusado del asesinato, ¿no? Y había huido de la justicia y tal, pero en fin, puedes hablar con esa gente que, hombre, es una versión. Ninguno te va a contar la verdad de lo que ocurrió, pero bueno, tú vas sacando de un lado y del otro, ¿no? Pero claro, con Jarabo tampoco no pudieron ir periodistas ni nada. El caso, pese a la fuerza que tenía y el impacto, no pudieron ir a la cárcel a entrevistarlo ni nada. Quiere decir que, o sea, claro. Y luego te hacen, vamos, versiones, pero claro, Sebastián Fernández Miranda, escribía en el caso y contaba, pero claro, él ante todo es policía. Hay ciertas cosas que son top secret, que tampoco se pueden contar, ¿no? Y eso pasó un poco en este caso de José María Jarabo Pérez Moris, de que fue muy difícil de investigar. O sea, se le dedicó mucho espacio, pero sin poder ahondar fuerte en lo que realmente ocurrió o pudo ocurrir. No es como otro caso que estamos viendo ahora, pues eso, de muchos crímenes que hay 1000 versiones, 1000 cosas. En fin. Realmente se habla de Jarabo como un antes y después en la forma de ejecutar los crímenes o de matar en España, ¿no?
¿Esto es así? ¿Sigue estando tan presente, tan marcado en la sociedad española? ¿Tan importante fue este caso, Juan? Pues sí, claro, marcado, como he dicho, el Museo de Cera pues estaba pues eso, como el icono, ¿no? Siempre ha quedado ahí como el más importante, pero ya digo, un poco por la clase social que había, porque fue un asesinato múltiple, fue muy intenso, ¿no? Que fue, vamos, allí, en 48 horas, vamos, menos horas, ¿no? De un sábado por la noche a un lunes por la mañana, pues cómo mató, de la frialdad con la que mató. Porque, no sé, por ejemplo, cuando esperó en la tienda al otro, al compinche, del ya difunto, no sé, le podía haber, no sé, haberlo torturado o lo que sea, haberle sacado dónde estaba la joya, o si estaba la caja fuerte, que le diera la contraseña. No, lo baleó enseguida, ¿no? Este era un hombre fuerte que lo podía haber reducido físicamente, que le podía haber tenido ahí a punta pistola y haberle hecho, no sé, un tío que era frío. Es raro por otro lado que lo matara, porque al matarlo ya, pues posiblemente lo que ocurrió, que ni pudo recuperar la joya, si es que realmente buscaba eso, ni pudo abrir la caja fuerte, ni, no sé, no. Han quedado. Luego habría versiones contradictorias, porque dicen, por ejemplo, que cuando estuvo ya la policía, pues que la sangre cuando lo mató empezó a salir por debajo de la puerta, pues de la puerta que daba a la entrada, al portal dentro. Y que entonces él se quitó la chaqueta y que la puso donde la puerta para que empapara y no saliera afuera. Y que entonces lo que hizo fue ponerse un traje que había ya, salir con un traje. O sea, dan unas versiones sobre si ese Eso traje... se ve en la película. Se ve en la película. Ese cambio de traje se ve en la película, sí. Eso es. Pero claro, no sé, hay algunas cosas que se ven como algunos desajustes, ¿no? Luego con lo de la caja fuerte, hay versiones de que llegó a abrir la caja fuerte. Entonces, y que de ahí cogió ciertos objetos. Por otro lado dicen que no, que tenía las llaves de la caja fuerte, pero que no tenía la contraseña. Pero hombre, a él con su fortaleza yo creo que le hubiera hecho cantar al otro, ¿no? En fin, quiero decir que hay algunas cosas también en las versiones que yo he leído del caso y en el libro y en algunas cosas y algunos policías que difieren. Sí, así es. Bueno, te vamos a ir despidiendo ya, Juan, que nos has dedicado muchísimo tiempo esta noche aquí con nosotros. No sé si mi compañero Isra tiene alguna última pregunta o alguna despedida, algún comentario con Juan. Todo tuyo, Isra. No se te oye, Isra. Dale actívate. Ahora sí que sí. Pues la cuestión es que nada, pues simplemente decirle a todos los oyentes que tienen que seguir a Juan, tienen que buscarlo en internet, tiene página, tiene pues muchos lugares donde podéis escucharlo, porque es un habitual en muchos programas, es alguien que sigue con esa labor tan fantástica que hace. Y nada, pues Juan, pues como siempre un placer escucharte. O sea que estaríamos escuchándote aquí, pues vamos, pues 3 horas más, si no fuera porque nos tenemos que ir a dormir. Pero que la verdad, Juan, que es fantástico, pues lo bien que explicas todo, lo fácil que haces algo tan complicado como lo que estamos hablando, porque es verdad que el tema criminal, según cómo se explique, pues puedes pasar de que sea algo escuchable a todo lo contrario, y tú lo haces fantástico. O sea que gracias por todo lo que haces. Gracias a vosotros, hasta otra ocasión, y insisto, buenas y criminales noches. Bueno, yo voy a recomendar tu último libro, que lo tengo yo por aquí, Grandes Casos de la Crónica Negra. Este, si no me falla la memoria, el último del 2020, el último que publicaste. He sacado más libros de Crónica Negra, he sacado más después. Más después, ¿verdad? Sí, he sacado 3 más y ahora estoy a punto de sacar el 4 más después de esos. Todos los años saco uno. O sea que... pero siempre de Crónica Negra. En fin, quiero decir, porque materia hay suficiente, ¿eh? Suficiente. Ya conocer la verdad de todo es más difícil, ¿no? Porque tampoco hay facilidades. Por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues los gabinetes de prensa no quieren facilitar información, no permiten pasar los archivos. O sea, en España la Crónica Negra está considerada como no políticamente correcta por los gobiernos. Quien esté en la Moncloa, ¿no? Entonces cuesta muchas veces llegar a la información. Los policías no es como los tiempos del caso, que antes te da muchas de las fotos que salían en el caso, las facilitaba la policía, la propia Guardia Civil. Había un colegueo entre periodistas y agentes del orden. Era tú me rascas la espalda y yo te rasco la espalda, pero era beneficiosa para ambas partes. Ahora no, ahora cada uno tiene que ir por su lado y demás, y por eso antes, aquello que pasaba de que muchas veces el caso llegaba antes que la policía a los sitios y demás, pero es que eran otras circunstancias. Ahora ya la Crónica Negra se ha puesto mucho más dificultosa de realizar, pero en fin. Yo sigo escribiendo libros porque hay cosas que incluso ni en medios audiovisuales ni en prensa se pueden contar a veces por las presiones que hay al efecto. Entonces, me limito a contarlos en libros.
Pues muchísima bibliografía que tiene Juan Rada. Todos estos casos que ha mencionado están en sus libros. Por favor, le pedimos a los oyentes que alguno de ellos se lo pillen, que se lo lean, que Juan está súper activo continuamente dándonos a conocer todo aquello que muchos de nosotros todavía no conocemos y forma parte de la historia de España, al fin y al cabo. Juan, un placer enorme haberte tenido esta noche aquí con nosotros. Eternamente agradecido desde este podcast. Hasta pronto y lo dicho, buenas noches. Hasta pronto, Juan. Hasta pronto.